ustedes, yo no voy a emitir opinión alguna, salvo al final. Me voy a limitar a exponer unos hechos y cifras de cosas que son ignoradas por, digamos, lo que llamaríamos el conocimiento oficial del país. Me refiero a la academia y a los partidos políticos. Cada quien tiene sus verdades. La ciencia es otra cosa. Por eso me voy a remitir a tratar de evaluar los hechos según la economía política clásica, para que no haya señalamientos porque en Venezuela es así, todo el mundo dice tener su tumbadito. Y voy a tratar de hablar en un lenguaje lo más llano posible, de tal manera que entiendan la idea que Venezuela es un país anormal, extraño, es una anomalía en el concierto de naciones. Si nosotros nos comparamos con los países petroleros, no tenemos ningún parecido, con América Latina tampoco. ¿Qué es lo que tenemos de distinto? A eso es lo que me voy a referir. Que Venezuela es un país rentista. Vamos a distinguir en la primera lámina qué cosa es ser un país petrolero y qué cosa es un país rentista, para poder entenderlo y verter el discurso, trasladar las ideas que quiero. Pues bien, el petróleo está en la escena terrícola desde hace más o menos 350 años. Tampoco nosotros, como venezolanos, elegimos ser petroleros. Eso vino por la naturaleza, o Dios lo dispuso, el azar geológico, la fortuna, como ustedes quieran, pero no es ninguna decisión de nadie, ni de Cristóbal Colón, ni de los aborígenes, ni de ningún presidente, ni de los humildes trabajadores de esta época. Es una condición natural que nos fue dada. Mientras que la condición rentista, es decir, de devengar un ingreso, inicialmente sin trabajar, sin producir, sin capital, sin tecnología, sin conocimiento, es un hecho estrictamente venezolano, de unos arreglos con unas empresas, a ver si, unas empresas que aportaron el capital, que vinieron al país, que tenían los conocimientos, que tenían las herramientas, tenían su personal y obtenían una ganancia. Y nosotros aportamos los yacimientos, que era lo que teníamos. Así fue, y eso es lo que se denomina renta, el ingreso que percibe un terrateniente. ¿Por qué? Por ser el propietario de algo que no ha creado. Es propietario de una cosa que es natural. ¿Y quién ejerce esa propiedad en Venezuela? El Estado. Desde sus inicios ha sido así. Los yacimientos siempre han sido propiedad del Estado. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que aquí existe, a la derecha, un acontecimiento económico, la confluencia, como todas las empresas, del trabajo y el capital, y se genera una producción. Y aquí está el sector político, el Estado como representante político del país, pero que no tiene que ver nada ni con la ingeniería ni con el conocimiento, y sin embargo percibe una tajada de ese negocio. La preocupación desde el comienzo del siglo es la siguiente: ¿cuánto petróleo hay? Igualito que cualquiera que tenga un tanque en su casa. ¿Cuánto petróleo hay? Es decir, ¿cuál es el valor del petróleo que tenía los yacimientos? Eso, que pudiera ser una especulación, es el primer dato importante para cualquier inversionista en cualquier parte del mundo, porque un inversionista es una persona que hace unos desembolsos, pero que tiene que retornar mediante ganancia los desembolsos realizados. Entonces necesita saber cuánto petróleo hay allí, y ahí dependemos de la ciencia y del estado de las artes y de la tecnología, que se pueda calcular cuánto petróleo hay en los yacimientos. Eso no es lo que yo creo, que me parece, sino es lo más refinado del conocimiento geológico y ingenieril en
cada época de la historia. Y la otra preocupación es qué hacer con la renta, es decir, la parte de ese ingreso petrolero, uno iba a la ganancia, otro a los salarios de los trabajadores, otros a impuestos, pero hay una parte que recibe el Estado, un Estado que era inmensamente pobre, casi a nivel de miserable, pero además endeudado. Entonces, con ese aluvión de divisas, porque empieza otro problema, es que llega dinero dinero que no es del país, no es moneda nacional, sino es una divisa que circula internacionalmente. ¿Qué hacer con esa renta? Ese es el nombre. Tengamos presente lo siguiente: petróleo y dólares es lo mismo, solo que en estados diferentes, así como el agua y el hielo y el gas, el vapor, es lo mismo. El petróleo allá en sus yacimientos es una cosa física, geológica, pero una vez que se realiza en el mercado, se transforma en dólares en forma de renta, captado mediante una cosa que se llama las regalías, que es el mecanismo jurídico. Regalías quiere decir lo del rey, o sea, la parte que le toca por ser el propietario. Y eso, en el caso particular de Venezuela, lo capta desde un principio del Estado, que entonces fue Gómez. Pero tengan presente eso: petróleo y dólares es lo mismo y es recibido por la élite política. A partir de entonces se plantea en Venezuela la disputa: ¿qué hacer con esa renta? Entonces surgen unos proyectos políticos que tenían que dar cuenta de tres grandes eventos. O sea, aquí hay una negociación, una disputa, un regateo con las concesionarias, con las compañías extranjeras: cuánto le toca a ellos y cuánto me van a dar a mí, que soy el propietario de los yacimientos. Surge como proyecto histórico, entre esos, luego de varios intentos iniciales, el Partido Acción Democrática, y el otro gran partido, el PCB, el Partido Comunista, que de algún modo inicialmente no se diferenciaba, incluso se llamaba el Partido Revolucionario de Izquierda, que es el embrión, y para reafirmar que era revolucionario y que era de izquierda y que disputaba al PCB, todo un proyecto político, pero su diferencia es que yo soy de carácter nacional, mientras que usted es un apéndice soviético. Esa, digamos, con la simplicidad y la exageración del caso, por lo que necesitamos avanzar. Pero había que resolver si esa renta era para perpetuar el carvillismo y los militares o plantearnos un nuevo modo de vivir. Ese nuevo modo de vivir a todos los buenos tiempos es lo que plantea Acción Democrática. Y se va refinando, porque lo que estaba planteado, incluso hasta el gobierno de Isaías Medina Angarita, es que se iba a cambiar de caudillo, pero no entraba la sociedad en la participación de la toma de decisiones sobre esto. Lo importante era esto: ¿qué hacer con la renta? ¿Qué es lo que queremos hacer? Democracia. Nosotros no queremos más militares. Y empiezan los proyectos políticos, entre esos, el único proyecto político del siglo XX es Acción Democrática. Y el que quiera revisarlo encontrará que todos los partidos de izquierda, todos son divisiones y subdivisiones y agregados y partenogénesis y mutaciones. Hasta Jorge Rodríguez padre venía de la FSU, cuando se creó el MIR, y después la Liga Socialista y todo lo que fue Gabriel Puerta Ponte. Todos esos son divisiones de cuyos abuelos estuvieron en el seno de la Acción Democrática. Es decir, que las oposiciones militaristas, no de los cuarteles, sino de la sociedad civil, todos provienen del seno de AT, en su estado embrionario. Entonces, los proyectos políticos se van definiendo en el país en torno al petróleo, a este juego bipolar entre la dictadura y la democracia, con los hombres civiles, para decirlo de algún modo, y los hombres de los cuarteles, y económicamente en los dos grandes polos que se había transformado el mundo: o gira bajo la órbita soviética o gira
bajo lo que se llama la sociedad occidental, el capitalismo, que aquí en Venezuela empezó a fungirse como una especie de pena, y entonces hablamos de la sociedad moderna. Hablamos de la sociedad capitalista, porque había que como maquillar la expresión que es universal. Bien, ahora sí vamos a haber dicho esto. En la primera preocupación de cuánto petróleo hay, la pregunta en la vida práctica se plantea al revés, y así fue que se hizo en Venezuela. Como cuando la madre de uno lo manda a averiguar en el tanque, a ver allá, vaya mire, a ver cuánto queda, es decir, cuál es el valor de lo que nos queda como negocio petrolero. Cuando Alberto Adriani y Gunnar Pietri lanzan la consigna de sembrar el petróleo, presten atención, primero es de corte rural, sembrar es agricultura. Pero toda la información científica era que el petróleo alcanzaba para 5 o 7 años. Por eso nunca se planteó la nacionalización, porque si íbamos a nacionalizar un tanque vacío, entonces no estaba dentro de los propósitos esa idea. Más tarde, cuando se hace la ley de hidrocarburos, que es el primer paso nacionalista sumamente importante, los estudios geológicos, porque aparecen los yacimientos de Oriente y de Falcón, antes solamente teníamos todo el cuello este que está en el lago de Maracaibo, allí estaba la cuenca occidental, entonces resulta ser que tenemos petróleo para 40 años, es decir, se le puso fin en 1983, por eso las concesiones iban a fenecer en 1983, porque nadie es tan bruto para pagar unas concesiones, unas regalías y una patente sobre tanques vacíos. Esa era la fecha de caducidad ingenieril de los yacimientos. Y así lo sabían las transnacionales, los científicos y los representantes del país que tomaron esas decisiones. Cuando llega el gobierno de Caldera y posteriormente, como explicó el amigo Pablo, entonces empieza a balbucear Venezuela otra cosa, la faja petrolífera de no. Se conocía desde 1936, pero para los efectos, al salir del paso, eso era piedra. No se tenía ni la tecnología, ni los conocimientos, nada. Entonces eso estaba allí, pero había alguna posibilidad porque la ciencia se mueve, y los conocimientos también. Total, que quien llega a la presidencia se encuentra, Paco Andrés Pérez, con una montaña de dinero y la posibilidad de que esa montaña creciera más. ¿Y qué hacer con ese dinero? Entonces vino la nacionalización, anticiparon la reversión que estaba prevista. Adelante. Okay. Pero hay que decir algo, porque esa es la verdad y ahí están las cifras. Cuando empiezan las transnacionales a operar, las concesionarias a operar en el país, a nosotros prácticamente no nos daban nada, era un 6% en el año 1918. Sumando todas las cosas que nos daban, llegaba al 6%. El resto le tocaba de la tajada del excedente económico que se generaba en esa actividad a las transnacionales. Con el tiempo, va mejorando el reparto hasta algo que se denominó equitativo, razonable, el 50-50 del hacia atrás. Otro más. Ok. Y fue creciendo la participación del Estado de un 6% al comienzo de la explotación hasta un 84% en el 74, es decir, antes de la nacionalización ya el Estado tenía control del excedente petrolero en una proporción altísima, porque habían ocurrido una serie de esos sucesos a nivel mundial, nacionalizaciones, y los países no actuaban independientemente, sino que tenían el apoyo de la OPEP, Estados Unidos tenía que ceder. ¿Por qué? Porque era luchar contra un bloque de países que se habían organizado, etcétera, etcétera. Ahora sí. Bien.
Carlos Andrés Pérez se preocupa, si las nacionalizaciones ya habían ocurrido, digamos en términos aritméticos. Lo que faltaba era, perdonen la exageración, el tono retórico de decir que vamos a la segunda independencia, qué sé yo. Lo importante era qué íbamos a hacer con la renta, porque estaba pendiente que los yacimientos se iban a agotar del país en algún momento, tarde o temprano, porque el petróleo es de una magnitud finita. Digo, todo el que tiene un tanque sabe, el agua se agotó, no hay, y eso iba a ocurrir en Venezuela. A eso es que se adelanta este ciudadano llamado Carlos Andrés Pérez. De Carlos Andrés Pérez puede decirse cualquier cosa. Estoy de acuerdo, en desacuerdo, su proyecto, me gusta o no, lo que ustedes quieran. Pero el hombre este señor su madera es hecha de tiempo. O sea, él ve qué vamos a hacer mañana cuando el destino nos alcance y estén los yacimientos secos. Y eso es lo que él hace. Aquí, antes de emitir un juicio, yo dije que no iba a emitir un juicio, eso lo responde usted y la historia encargará de esa cosa. Pero hay que decir que los proyectos políticos y los trazos y los lineamientos gruesos sobre el rumbo económico de los países pasa como en una canción de Ricardo Arjona. Es decir, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que ocurre. O sea, yo estoy en medio de mi deseo y de lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque el negocio petrolero es un negocio planetario. El otro jugador también juega y bien y tiene un poder, que es el mercado mundial, que son las transnacionales, que son otros gobiernos, porque los demás gobiernos de los países donde no tienen petróleo viven de los impuestos que les cobran a los consumidores de petróleo. Y ahí es donde está la mayor ganancia. O sea, aquí es una cosa compleja que nosotros hemos querido analizar solamente desde el punto de vista nuestro. Y las cosas no son así. Nadie se ha planteado jamás, estando en la locura o en el delirio, que yo voy a analizar el partido de ajedrez o de dominó, pero sin mirar la ficha del otro. No, es al contrario, es sabiendo la ficha que tiene el otro o adivinando, es que yo puedo tener algún éxito. Eso es lo que voy a tratar de hacer en la siguiente etapa. De tal manera que Venezuela se había constituido con la nacionalización que había ocurrido del hierro, del gas, pero con el petróleo, que el Estado se hace dueño de un capital sumamente grande en comparación con el sector privado. Es decir, con la nacionalización, el Estado pasa a tener más o menos como el 70% de todo el capital del país está en manos del Estado. Ustedes saben, ustedes son políticos, cómo se llama un Estado en el cual los medios de producción están en manos del Estado. Eso ya había ocurrido. Pero desde el punto de vista del ejercicio de la política se crea un problema, porque quien está en el ejercicio del poder en ese momento, o sea, hubo un salto espectacular de los precios del petróleo, entonces goza de autonomía financiera, puede disponer de muchísimos recursos al margen del presupuesto. Apareció el Fondo de Inversiones de Venezuela, que es el papá del Fondel, que después se cometieron todas esas fechorías, porque si no hecho esos pagos. Pero en realidad nuestra vida como venezolanos asistimos y todos vimos cómo se fusiona el poder político y económico, porque el Estado es sumamente poderoso, pero los políticos tienen un poder inconmensurable. O sea, que llegaba al poder económico, que llegaba al poder político y viceversa. Ahora, la característica que define a un país rentista como Venezuela es que aquí nunca se cobran impuestos, de la cual habló repetidamente Gonzalo Barrio y otros, no sé, por la brevedad del tiempo no viene el caso mencionar. Además, incluso el IVA se cobró a partir de 1996, cerrando el siglo pasado. No había necesidad de quitarle nada a nadie. Y a diferencia de los demás estados del planeta, y sobre todo en América Latina, aquí el gobierno lo que hacía era darle cosas a los ciudadanos, mientras todos los estados del mundo, el gobierno le quita impuestos a sus ciudadanos.
Aquí se le estaba quitando dólares, pero a los ciudadanos del resto del mundo, pero entre nosotros no nos cobramos. Ahora, ¿eso generaba estabilidad económica? Esa es la gran pregunta. Bueno, resulta que esa renta petrolera que capta el Estado fluctúa, hay veces mucha, hay veces poca, hay veces regular, más o menos, apreciaciones. Déjeme decirle a tiempo. Hasta este momento Venezuela ni siquiera llevaba estadísticas de la renta petrolera. Confundían una cosa que se llama el PIB, que es lo que se produce internamente, con la renta. Obviamente la renta no es PIB porque eso es dinero, pero la renta es dinero, pero no es producción. O sea, y si tiene algún PIB es en el país de origen. Ok, bien. Esa fluctuaciones recurrentes de los precios y del ingreso, lo que percibe Acción Democrática es distinto a lo que percibe Carlos Andrés Pérez. Porque puede ser que esos altos ingresos se conviertan en una oportunidad para el país o se corran en peligro. Porque ¿qué es lo que se advierte desde el poder? El que llegue al poder está listo, va a gobernar hasta la eternidad. Porque el autoritarismo que se genera de la fusión del poder político y el poder económico, lo que había que hacer era crear un aparato clientelar, empresa del Estado, acordarse con uno que otro allí y estamos listos. Pero eso no ocurrió. Y en el ideario nacional o en la imaginación, la gente pensaba que las crisis ocurrían era cuando la renta del petróleo era bajita, pues estaban en problemas. Pues no, resulta ser que los problemas que nos llegan al país es cuando tenemos mucha renta. Del mismo modo que el diabético, porque nosotros somos una sociedad anómala, una sociedad distinta, una sociedad rentista. El diabético es cuando le tiramos aquella pelota, valga la vulgaridad, pero de manera de recordatorio, le damos una torta completa, cómasela, obviamente que va a convulsionar, y no es porque no le damos torta, sino que convulsiona, es cuando le damos una sobredosis de renta. Ahora, pero aquí empieza a crearse una cosa que no había ocurrido antes. Es que el que está conduciendo las riendas del Estado puede dirigir la renta hacia un sector en particular, digamos hacia los campesinos para la hacienda, hacia los industriales, pero también puede decir, este señor que me cae mal, este que es naranja, que debe ser del MAS, a este no le voy a dar, a aquel sí, porque la asignación de renta es de tipo político y se crean los mecanismos discrecionales. Y hay otros, inadvertidamente, que la política económica los excluye y a otros los favorece sin querer queriendo. ¿Por qué? Porque es que la renta tiene unas cosas maravillosas, pero otras son totalmente dañinas, daños colaterales a muchos y graves. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno, quien está en funciones de gobierno, puede llegar a ser poder, creo que ustedes entienden perfectamente la palabra, pero se crea adversarios y enemigos, y se crea también una corte de aduladores y de cómplices, porque la renta lo permite. Sí. Entonces, esto ya lo mencionó el profesor Pablo, pero vamos a repasarlo brevemente. Esta lineecita acostada, que ve como una culebra acostada abajo, marca cómo fue Venezuela hasta donde se reconstruyeron las cifras, que fue una economía que nunca creció, era monótona. La única actividad económica que hubo en el siglo XIX en Venezuela fue las guerras civiles, ir a invadir para allá y a expropiar y quitarle una vaca, y eso era la única actividad económica, y 3 cositas que se cortaron de cacao y café. Pero con la llegada del petróleo y con la condición rentista, Venezuela crece de una manera espectacular. Ni el milagro alemán, nada. Nadie había crecido como nosotros a unas tasas tan escandalosamente vertiginosas.
Ahora, todo eso ocurre bajo una ideología anti-yanqui que habíamos fomentado desde que llegaron las transnacionales, porque nosotros nos preocupamos por lo que ganaban las transnacionales y no por lo que nos quedaba a nosotros como renta. Entonces nosotros, cada vez que oíamos la palabra gringo, entonces ya era problema, porque nuestra lucha era con aquellos carajos que nos estaban quitando lo que era nuestro, sin tomar en consideración que eso fue lo que nos permitió, ahí está la evidencia, registrado en todas las estadísticas planetarias. Ahora bien, cuando llega el CAP 1, para simplificar, los precios del petróleo pegan ese salto, se multiplican por 4. La gente cree, porque aquí se habla con mucha ligereza, que en el siguiente gobierno, cuando Luis Herrera, fue por lo que había ocurrido con Carlos Andrés. No, en el gobierno de Luis Herrera, los precios pegaron otro salto aún mayor. Ahora, ¿cómo explicar lo que les voy a mostrar a continuación? En el año 1997, luego de muchos años de un crecimiento esplendoroso, ocurre lo impensable. Siguen creciendo los precios del petróleo y sin embargo la producción nacional se desploma. No hubo cambio de gobierno, no hubo cambio de política. Pues eso es lo que nosotros tenemos que explicar, tanto en la academia. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a una situación insólita, absurda, impredecible, que tenemos mucha plata y estamos pobres? O sea, eso no compagina. O sea, ¿por qué? Porque estamos viviéndolos con los cánones económicos convencionales, que era la izquierda de siempre y la cual fue alimentada por los profesores de la UCB, que siguieron con las tesis de 1945 de Acción Democrática, que este es un país que está colonizado por el imperio, que este es un país dependiente, que los extranjeros se llevan todo y a nosotros no nos dejan nada, pero ¿y cómo hacemos para ocultar este elefante que está aquí? O sea, eso es imborrable porque todo el mundo sabe toda la metamorfosis que ocurrió en el país, de ser el más atrasado del continente a ser el ingreso per cápita más elevado, con carreteras más construidas, todas las cosas que habían ocurrido. Bien, entonces, ¿qué descubre la economía política? Aquí es la tesis fundamental y es lo que puedo ofrecerle para que discutamos. Es que cuando la renta llega a su nivel más alto, el PIB cae. ¿Y cómo es eso? Tal vez no voy a entrar en esa hondura, pero lo cierto es que eso ocurrió cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando la renta llega a su cúspide, el PIB empieza a desplomarse. Pero cuando el gobierno de Maduro, que hace de presidente, y el anterior que fungió de tal, ocurre lo mismo. El PIB se desploma en 2012, pero no porque caen los precios del petróleo. Los precios del petróleo caen en el agosto de 2014. O sea, quien está invocando la causa de que se vino la cosa abajo, porque cayeron los precios del petróleo, está mintiendo, está falsificando la historia. Y cuando Carlos Andrés Pérez, que se desploma el PIB, no fue porque cayeron los precios del petróleo, sino que en esa anomalía de las sociedades rentísticas empezó a ocurrir esto. El dólar ese barato, porque teníamos tantos dólares, hizo que todo se traía del extranjero, aquí no se producía nada, y el tan barato que tanto se ha hablado. ¿Quiénes salen favorecidos? Los comerciantes y los importadores con dólares baratos, con una bolilla, ¿okay? Y los consumidores porque podían comprar cosas que eran baratas, ¿sí? Porque eran traídas del extranjero con una especie de dólar subsidiado. Pero ¿qué pasa? Vuelve a reeditarse lo que en principio se suponía que iba a ocurrir, que es bueno para el pago, pero para la paga no es bueno. Es decir, hay algunos sectores que salen perjudicados en las economías rentistas. Los productores nacionales, que habían logrado un esplendor, mostrado en la gráfica, porque son los que producían, se ven afectados porque no pueden competir con productos baratos.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nuestra política económica es un autosabotaje, un autogol de yo traigo el competidor para que me friegue a mí. Un guaro diría, la vaina bonita, ¿verdad? O sea, nosotros patrocinamos las importaciones y ¿qué quiere? No, pues, ¿qué es lo que hace cualquier persona que tenía dinero? Transformarse en comerciante, porque es lo que da la base. Y entonces se hizo la producción nacional y empieza a ocurrir un fenómeno, bueno, dos, cuales voy a hablar a continuación, que no se han podido resolver. Eso está pendiente. Ahí comienza lo de la sustitución de importación. Es que, no, la sustitución de importaciones había empezado con Marco Pérez Jiménez, pero digamos que eso fue una consigna, no un hecho. Porque en algunas cosas se hizo, pero es que la realidad siempre termina por imponer su dominio sobre las consignas y sobre las ideologías. Valga un ejemplo reciente. Chávez llenó la boca hablando del desarrollo endógeno, y todas las cosas eran implicadas, hasta lo de la gran misión de Venezuela, exceptuando el piso, del resto todo era importado, porque no lo podía traer si no lo hubiese traído también. ¿Por qué? Porque era mucho más barato traerlo del extranjero que producirlo aquí, porque esta política de dólar barato fue lo que nos ha hecho cuchillo. En japonés dicen harakiri, nosotros nos abrimos el vientre creyendo, favoreciendo a uno pero perjudicando a otros. Entonces aquí aparecen enemigos económicos y enemigos políticos de Carlos Andrés Pérez, y unos que están bien con el partido pero no están de acuerdo con la política, y otros que juegan al mejor postor, porque Venezuela, a diferencia de los demás países que lo voy a mostrar, aquí no se planteó la típica lucha de clase, no era entre los capitalistas que tienen las máquinas y las herramientas y que explotan el pobre trabajador, sino aquí la lucha es y fue por la renta petrolera captada inicialmente por el Estado, pero que se distribuía entre los agentes económicos, los que estaban metidos, ahora se le dicen los enchufados, pero siempre los que medran alrededor del poder, los cazarrentas, que proliferaron de diferentes modos, pero que bueno, que es una manera de distribuir la renta petrolera, pero el mecanismo más ingenioso, pacífico, elaborado, faltaba nada más una cinta y ese celofán, es la sobrevaluación del bolívar. Es decir, ese dólar barato, cuando yo se lo entregaba a la amiga que está aquí, y habían dos tasas de cambio, que ese es el problema de Venezuela, cuando empiezan los problemas económicos hacemos dos tasas de cambio. Una tasa de cambio para el Estado y para mis panas, y una tasa de cambio para el resto del mundo. ¿En qué concluye la economía? Que los dólares que le di a mis panas, voy a hablar del año 2018, a 10 bolívares, que se lo daba, costaba en el mercado negro, en paralelo, 3.000 bolívares. Entonces estaba haciendo millonaria directamente. Entonces ella es mi amiga, ella apoya el régimen, pero yo estoy contribuyendo a dañar la economía, y es una cosa que es un mecanismo pacífico, chévere, y con una carpetica que se llevaba al banco para que ella pagara. Bien, ahora sí vamos a adelantar y ya está puesto bajo. Ese hecho de destruir la producción nacional sin querer queriendo, con un dólar barato y favoreciendo las importaciones, llevó que el sector formal de la economía, es decir, la economía capitalista o la economía moderna, donde había trabajo asalariado, donde la gente tenía vacaciones, seguro social, todas las cosas que estaba haciendo, que se habían hecho, unas que le hicieron las dictaduras previas, pero otras fundamentalmente hechos por los gobiernos democráticos, y que había llegado a su cenit cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez empieza a desplomarse. Eso no ha cesado. La crisis de hoy es porque el empleo formal en la actualidad llega a un 16%. Y los informales, yo voy a hablar de ellos, eso fue creciendo, hasta conformar un 84% que es hoy. Desde el punto de vista de la democracia y de la economía, pasó algo.
y esto es lo que deben ustedes entender como políticos, y desde el ámbito de la academia, proporcionar cifras rigurosas para la toma de decisiones, orientar sobre qué diablos vamos a hacer, qué nos toca hacer y qué se puede hacer a partir de estas enseñanzas. Porque ¿qué es lo que ocurre? El sector público que se crea se hinchó. El Estado era muy pequeño, pero a raíz de la creación de empresas del Estado, la nacionalización y toda la política clientelar, que nadie juzga como malo porque cada quien quiere que su partido crezca y retener el poder, pero el Estado o el gobierno llegó a configurar un 25%, el sector capitalista un 25%. Ahora, el sector capitalista ni el Estado o el empleo público lo pudieron absorber. Entonces aparecieron los autoempleados, los matatigritos, servicio doméstico, acomodadores de carro, hacedores de cola, buhoneros, tiramialgo, jornaleros ocasionales, el rebusque, es decir, cómo sobrevivir, pero entonces se nos crea un problema de tipo político. Porque es que la democracia es un problema aritmético, la mayoría estaba aquí. Y juntado a otras cosas, es que aparecieron iglesias menores, cultos religiosos y otras formas ahí raras que son segmentos sociales que forman una cultura diferente. Gente venida de otros países, porque usted recogió movimientos migratorios de otras partes, pero que no se vinculaban políticamente al país, pero estaban ahí y que nutrían fundamentalmente este lote de una universidad. Eso no se ha resuelto porque los partidos políticos, fundamentalmente Acción Democrática, que era el que tenía todos los contactos y las redes en todas partes, hasta el rincón más apartado, había, aunque sea un físico, Andrés Pérez, no tenía cómo llegarle a este sector, porque ahí no hay sindicatos, ahí no hay colegios de profesionales, ahí no hay colegios de enfermeras. Los partidos anunciaron con alguna iniciativa que la Comisión Regional de la Mujer, sí, pero es que la mujer es un problema sexual que nos vincula a la producción material de la vida, que es lo que consiste en la economía. La renta no llegaba allí. ¿Y por qué no llegaba? Porque la renta es para grupos organizados en Fede Cámaras, en la Ponce Comercio, en las universidades, todo lo que tenga una organización donde puedan haber militantes, llegó la renta. Y si llegó, que se le dio a uno más que otro, harina de otro costal. Pero la renta llegaba a todos los rincones, pero en este 50%. El otro no llegó. Eso es lo que a la gente le preocupa, que dice, mire lo que se veía por estas calles. Sí, lo que quiere decir es que todo eso y el mundo de la droga, el desempleo, prostitución y todas esas cosas, no se puede atender con los cánones tradicionales de las estructuras partidistas y un gobierno clientelar, pero tiene que tener algún vínculo, y ese vínculo no existe. Otro día hablaremos de eso, pero por eso, por este grupo, es que llega el que siguió ahora en el poder político. Adelante. Total que Carlos Andrés Pérez está consciente de ese hecho, hay que revisar todos sus escritos y todo lo que dijeron quienes le acompañaron, un grupo de personas de altísima calificación que dieron en llamar los Yesabois, con un nombre a propósito manipulado ideológicamente, ya veremos por qué. Pero el problema fundamental del país era que había caído los salarios y había desempleo y los males que acabo de comentar. Pasó el tiempo y Carlos Andrés Pérez debe ser candidato. De nuevo. Aquí hay un dato que tengo que introducirlo como digamos de lado, pero no hay que perderlo de vista. Es que Caldera también quería ser candidato, pero no, Caldera no quería ser candidato, Caldera quería ser presidente, porque fue eterno aspirante y quería también ser eterno presidente. Entonces hay que impedir de algún modo que llegue esto, porque Caldera sí que había cumplido el tiempo, porque fue primero presidente, antecedió a Carlos Andrés. Él podía participar, pero no lo hace porque sabe que con Carlos Andrés no tiene vida. Entonces ya tiene, pero empieza
a armar todo, a torpedear la posibilidad de ascenso de Carlos Andrés Pérez. Pero eso es un problema, digamos, de índole ya casi personal, pero lo partidista andaba en otra dirección, como veremos. Bueno, total que la solución que se le ofrece los intelectuales del país, dice, mire, esa cosa de estar interviniendo el Estado en la economía, más bien agravó el problema, eso es lo que impide que se resuelva. Vamos a darle otra vez una apertura al mercado para los empresarios nacionales, internacionales, que vengan, porque aquí hay un problema gravísimo, mostrado también en la lámina por Pablo, que es que la producción petrolera viene para abajo, y así por esa vía, no solamente por una cuestión ecológica y conservacionista de que vamos a conservar el petróleo lo más que se pueda, no, es que no vamos a tener reales, que es distinto, de qué diablo vamos a vivir. Hay que impulsar la producción petrolera, pero hay que resolver ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que había que frenar las importaciones, frenar los subsidios y liberar los precios. O sea, los que había ayudado antes, ahora los castigan. O sea, sus antiguos amigos pasan a ser adversarios. Y los que habían sido sus contrincantes en el ámbito económico, ahora pasan a ser sus aliados en una cosa, un barajeo de cartas que nadie ha entendido bien. ¿Cómo es que aquel está con el partido, pero no está con Carlos Andrés? Por un conjunto de cosas, de giros, de intereses particulares, de intereses privados, que nunca se han aclarado. Lo cierto es que había que explotar la faja petrolífera del Orinoco porque se podía, había ya con el concurso de las transnacionales. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos y porque no teníamos el dinero, así de sencillo. Solo no podíamos. Bueno, eso se llamó el paquete, ese es el nombre popular, un conjunto de cosas, y dijeron que esa era la idea del Fondo Monetario Internacional, el consenso de Washington, que era el neoliberalismo salvaje, cosa que no es verdad, a la luz de los conocimientos históricos demostrables, porque Carlos Andrés Pérez era un individuo ya de alcance planetario que había logrado figuración en ese periodo en el cual deja de ser presidente. Entonces estaba en la Internacional Socialista y conocía a los líderes, movimientos, muchas cosas. Y el primero que sabía de lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética y todos los países detrás de la cortina de hierro era quitándole a la rosca al revés, desestatizando la economía. O sea, había que liberalizar el mercado. Entonces los socialistas vernáculos, lo que dicen ser revolucionarios, o los hombres del cuartel del trópico, dijeron que Carlos Andrés y lo que se hacía estaban siguiendo el neoliberalismo salvaje, pero no dijeron nada que el neoliberal salvaje era Gorbachov, que fue el primero que planteó desde 1985 modificar la economía y modificar la política. En Venezuela llegaron esos aires, porque sí llegaron con anterioridad, pero llegaron con una deformación que a finales del gobierno de Caldera y comienzo de Herrera y comienzo de Lucinchi, empezó a revolotear la idea, digamos, generalizada, que aquí había un problema político, que el Estado no se manejaba como era, etc. Y que entonces se armó la COPRE. La COPRE es el equivalente a lo que en Rusia se llamó la glasnost, o sea, la reforma política. Pero aquí nadie habló lo que había que hacer, la reforma económica. Lo que estaban diciendo era que había que descentralizar la toma de decisiones, hacer un reparto, elegir los gobernadores, que no era el problema, y lo pudiéramos conversar en algún momento, o elegir a los alcaldes, cosas de eso. El problema es que el modelo económico ya había demostrado que creaba unos problemas que nadie había previsto. ¿Cómo es eso de que ahora tenemos montañas de dólares, pero estamos fritos en economía? Hay desempleo, o sea,
algo así como tenemos libros, pero somos tapados, brutos y torpes. Hay algo aquí que no compagina. Bien, entonces esta podemos tratar. Lo que había que corregir era, ahora se puso de otro color, pero no importa, sigamos. Lo primero que se plantea, la apertura, así se llamó, la apertura petrolera, como un aspecto parcial de la liberación total de la economía, era hacer crecer la producción, y esto es lo que se logra acá. La producción no había caído a menos de la mitad de lo que se había logrado en 1970. Hay que producir más. ¿Por qué? Porque ahora, además de rentistas, somos productores de petróleo, porque nosotros somos los dueños de los yacimientos, los dueños de las empresas, los dueños de los tubos, los trabajadores son venezolanos y nos toca a nosotros producir. Ya no somos parásitos. En la literatura clásica se asemeja el rentista con el parásito. ¿Por qué? Porque vive sin trabajar. ¿Sí? Vive de la renta, por eso es que dice. Aquí Venezuela emprende otro camino, es que sí, hay que percibir renta, dele, ¿cuánto no es eso que nos den $1 más por el mismo barril? Pero hay que producirlo, y hay que desarrollar a PDVSA, y hay que invertir, y hay que preparar cuadros, y hay que tener conocimiento, y hay que fomentar la educación, hay que darle presupuesto a las universidades, porque sin eso no hay nada. Esa era la visión del futuro. Gran mariscal. Bueno, ok. Ahora nosotros nos encontramos con algo. Ustedes dirán, ¿y por qué Carlos Andrés III? Porque cuando tuvo razón, cuando dijo que la economía debía girar, tener como eje el Estado, o cuando dice que es el mercado. Carlos Andrés es un hombre que piensa en el futuro, pero todo hombre está anclado a sus circunstancias, a su tiempo. O sea, Carlos Andrés Pérez diseña con su equipo de asesores qué se va a hacer a futuro. Sí, pero él no es adivino ni nadie. O sea, tú no le puedes pedir a un ser humano que adivine el futuro. Lo que corresponde a los líderes históricos o a los líderes del partido, lo que tiene que definir es cuál es el camino y cuál es el objetivo. Pero no puede llegar a particularizar nada, porque nadie sabe el día siguiente. Esa es la ley de la vida. Entonces, a Carlos Andrés se le juzga porque un momento, si es que es válida esa nomenclatura o esa designación obsoleta, que en una oportunidad giró a la izquierda y en otra a la derecha, eso es discutible, pero digamos que es así. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ahora tenemos un pequeño problema, que es que en el año 2018 la renta se acabó, es decir, el negocio petrolero genera pérdidas para el Estado. Ustedes entenderán que el petróleo sigue ahí, así como estaba hace 3,5 millones de años allá en el vientre de la tierra, él va a seguir ahí, nosotros vamos a seguir siendo petroleros, solo que ya no somos rentistas. Perdónenme los huesos de la expresión, vamos a tener que vivir de otra vaina, inventarnos algo para vivir. Primero, para mantener el Estado, porque el Estado quedó en condiciones de miseria por varias causas. Entre esas, que dejamos morir o asesinamos la gallina de los huevos de oro, no pudimos entender ni tomar las decisiones a tiempo, y entramos en una etapa de aceleramiento tecnológico que ya el petróleo es cosa del pasado. El petróleo caducó, ya vienen otras cosas. O sea, está planteando a estas alturas del juego algo así que vamos a relanzar PDVSA y que ahora con un préstamo del Fondo Monetario y que llamamos a la Chevron y ese punto de cosas, es como que yo invite a Omar y diga, mire, ingeniero, vamos a hacer una cosa, vamos a montar un negocio de fotografías y Betamax y VHS. Él se reirá y dice, ok, está bien. Pero por dentro piensa el profesor está frito, quién sabe qué habla o está echando broma, porque eso ya pasó. Ese mundo
fue clausurado, pero no porque hay unas potencias malignas que impusieron el fracking, que es el petróleo sintético de Estados Unidos, sino por una sencilla razón, que es que allí está. Explotar los crudos de la faja sale más caro que el precio a la cual se puede vender. Entonces, si los costos superan al precio, primero que no se puede vender, y el segundo es que no hay renta, es decir, el Estado no gana con eso. Y esto empieza a ocurrir desde el año 2012 en qué es lo que hace el gobierno. Bueno, si produzco menos, pierdo menos, mejor me quedo de manos cruzadas, que fue lo que ocurrió justamente ese año con el hazmerreír mundial de que no había papel toalé. O sea, porque todo el mundo, pero ¿cómo es eso? Un país que tiene dólares, que es la potencia energética mundial, y no tiene cómo adquirir papel toalé, está como... Porque es que la situación de precios y costos llegó a tal punto que mejor no produzco porque así pierdo menos. Y no se vendía papel toalé porque el gobierno quería obligar a la gente que vendiera por debajo del costo. O sea, y nadie va a trabajar papel. Ahora, en este caso no es obligado, es que las reglas del mercado a nivel mundial, los crudos de la faja del Orinoco, tienen un costo que puede oscilar, pero alrededor las estimaciones de $114 el barril. Y si no está por encima de 114, deje eso quieto, deje así. Eso es lo que ha ocurrido, efectivamente. Entonces no se extrae petróleo. Petróleo no hay porque eso significa pérdidas. Hasta que llegó lo mismo que le habían hecho sin querer los gobiernos anteriores al sector privado, le cayó ahora al gobierno. Sale más barato importar gasolina que producirla aquí. Entonces se trae de Irán la nafta y el crudo liviano para medio, porque ya los mejoradores de crudo no están haciendo la faja, sino lo que se hace es mezclar un petróleo espeso de alta densidad, que es más pesado, con un crudo liviano para que quede una mezcla que esa sí la pueden comprar en el extranjero, porque resulta, cosas de la vida, decisiones de Dios si se quiere, los crudos venezolanos contenidos en la faja son únicos en el mundo, no hay más refinerías para eso sino la nuestra. Entonces nadie va a comprar algo que no podemos usar. Ahí nos agarra el tiempo y por eso es que el pensamiento, esta lámina ya la mostró Pablo, nosotros estamos, digamos, otra vez en una encrucijada. Nosotros tenemos que definir, mire, cómo es la relación nuestra esa con los extranjeros y con los gringos, eso que hicimos gringo cojón y que los expulsamos y después disimuladamente, no venga, pero no vamos a decir así estridentemente, sino a la chita callando, pero venga y nos auxilie y hacemos, porque es que solo no podemos. Entonces todavía hay gente que piensa que efectivamente que Carlos Andrés Pérez fue el primer antiimperialista que se enfrentó a las transnacionales, de frente, y esto es nuestro y ustedes se van de aquí, y dejó colgado de la brocha toda la izquierda esa que antes era la DECO, porque lo que ellos era su máxima aspiración, él la hizo y la vida continuó y les quitó el discurso, y como no podían decir otra cosa, inventaron, no, es que fue Chucuta, no se hizo como era, un pedacito, hay una letra que estaba mal puesta, pero es que ese era el problema. Y eso son circunstancias corregibles o defectos de la hechura de las cosas que se hacen en un país. Por cierto, que la comisión para redactar la ley que reserva al Estado la industria y comercio y los hidrocarburos, estuvo representado todo el universo político nacional, menos los militares, porque esa era una decisión desde los años 30, allá desde el plan de Barranquilla del 31, que con los militares no, porque ese es el adversario. Y entonces nosotros fuimos haciendo un conjunto de cosas en la política que nosotros fuimos descuidando un sector que estaba al acecho, que se había advertido, que podían haber oportunidades, pero estaba también el camino acechado por el peligro.
un peligro porque nos podían espantar, porque si alguien llegaba al poder en momentos de precios altos, es decir, de alta renta, estamos fritos, no hay manera. No hay manera porque la fusión del poder político y el poder económico en manos de alguien que no sea democrático nos condena de manera secular, que es el término bíblico, por los siglos de los siglos, secular, porque no hay manera de que la sociedad civil, que apenas, la sociedad económica, que apenas constituye el 20 o el 25% de todo el capital del país, porque está concentrado en manos del Estado, porque tiene omnímodamente el aparato militar, porque controló las universidades y controló un 50% de la población no clasificable en ningún estrato ni manejable políticamente por las estructuras políticas tradicionales. Entonces, ¿qué pasó? Que la oportunidad se transformó en peligro, y en peligro en catástrofe, y hemos aquí otra vez buscando cuál es la ruta, pero tenemos que aprender de cuál es el norte, hacia dónde nos dirigimos, y hay que aprender, y habrá unas cosas que hay que aprender que no deben hacerse. Porque, ¿qué nos pasa a nosotros? Ahora sí voy a decirles mi opinión, porque eso me interesa, porque yo vine aquí a hablar de otra cosa. Pero es que yo no puedo tener un aliado del camino si usted no me dice para dónde va. Si el amigo no me dice, si Yuyita, últimamente aprecio mucho porque me he escuchado, me he enseñado cosas, si ella no me dice para dónde va, yo le voy a hacer una cosa bien simple para concluir esto. Cuando uno va